Segundo, la ruptura necesaria o la revolución científica. En este capítulo se presenta la ruptura que dio lugar a la dualidad expresada en el antagonismo entre mente y materia. Es el nacimiento del mecanicismo en el cual la unidad de la vida sucumbió a las explicaciones dualistas que establecieron una clara separación y distinción entre fuerza y partículas, sujeto y objeto, vida y materia, mente y materia. En otras palabras, entre los ámbitos interno y externo, a la vez que Dios fue separado de la naturaleza y reemplazado por una ley universal abstracta, así los principios de orden se ubicaron en el exterior de la materia que por sí misma era pasiva o carente de vida. El conocimiento racional comenzó a hacerse posible apoyado en evidencias empíricas que, mediante inferencias tanto inductivas como deductivas, llevaron a la delimitación cada vez más precisa de los objetos de estudio. A la proliferación desordenada de hipótesis se le fueron imponiendo restricciones, sacrificando algo de la fecundidad, a cambio de un mayor grado de consistencia lógica que se fue constituyendo en el único garante de certeza. La cobertura de las teorías se fue ampliando a medida que se llegaban a niveles de mayor profundidad, gracias a la matematización de los enunciados. Se explica cómo la aparición del observador externo hizo que la ciencia moderna fuera posible, al suministrar criterios de objetividad para la descripción de los aspectos mensurables de la realidad. Como resultado, las cualidades no medibles que captaban una interioridad que se expresaba como sentimiento, impulso, vida y mente, tuvieron que ser dejadas de lado. Se transcurrió del internalismo pasivo del medioevo a una época inspirada por el deseo de transformar el mundo poniéndolo bajo control. En otras palabras, el paso del teocentrismo al antropocentrismo. Asimismo, se trata del paso del poder de la imagen al de la palabra escrita y de los lenguajes abstractos de la matemática, fenómeno revolucionario que abrió todo un ramillete de posibilidades imprevistas. Tercero, el conflicto entre lo interno y lo externo y el nacimiento de la biología. En este capítulo se presenta a Newton como expresión más representativa de la revolución científica y creador del patrón general o esbozo sobre el que se delineó la arquitectura fundamental de las teorías científicas. Muestra cómo la influencia del newtonianismo moldeó el pensamiento de los naturalistas e hizo posible la emergencia de la biología como ciencia racional y empírica, en el sentido moderno, sin quitarle nada de su especificidad. También se examinan simultáneamente las afinidades e incompatibilidades entre el pensamiento de Lamarck y el mecanicismo, y se ilustra cómo Lamarck, diferenciándose cautelosamente del newtonianismo, propuso una teoría sobre la transformación de las formas de vida basada en impulsos internos que dan lugar a un proceso de embriogénesis dirigido y orientado hacia mayores grados de perfección y complejidad. El alejamiento de la visión newtoniana no impidió que Lamarck cayera en posiciones deterministas y construyera un sistema que funciona como un reflejo especular del mecanicismo. No obstante, la influencia de soporte fue decisiva para la creación de un espacio disciplinar propio para el estudio de los seres vivos diferentes al de la física. Consumada la ruptura entre lo interno y lo externo que sirvió para delimitar el objeto de estudio, se hizo posible aspirar a la biologización de la mente, a la vez que intentar una explicación física de los fenómenos de la vida. En consecuencia, pongo de relieve algunos aspectos del lamarquismo que son vigentes hoy en día, a la vez que señalo sus debilidades y limitaciones conceptuales. Cuarto, la primacía del externalismo o la ontogenia del darwinismo. En este capítulo pretendo ilustrar el desarrollo intelectual de Darwin, que va desde intuiciones vagas a formulaciones mucho más precisas, justificadas racionalmente y sustentadas en evidencias empíricas, que culminaron en la formulación de la idea de evolución diversificadora a partir de ancestros comunes por efecto de la selección natural. Esta dinámica fue una expresión del conflicto interno-externo que poco a poco fue resolviéndose a favor de la supremacía del externalismo, cuya máxima expresión fue la formulación de la ley de selección natural. Visión que requirió la introducción de un tiempo direccionado, ramificante y progresivo en una historia única de la vida que se inició con un ancestro común.
la distinción entre individuo y población y la formulación del concepto de selección natural incrementaron los niveles de profundidad en la teoría, acercándola aún más a una naturalización de la vida y la mente, aunque Darwin no logró explicitar la conexión entre la evolución biológica y las ciencias físicas que se fundamentaban en un modelo estático del universo en estado de equilibrio. Este desplazamiento exitoso hacia el externalismo fue un logro que le permitió reacomodar su esquema interpretativo a los postulados más generales del newtonianismo. Por otra parte, Darwin fue un estudioso apasionado de los procesos embriológicos y recurrentemente se preguntaba acerca de la influencia de las condiciones de vida sobre la herencia, la cual explicó por medio de una hipótesis provisional denominada pangénesis, que apuntaba hacia una interpretación mecánica y particulada a la herencia. Quinto, el externalismo a nivel poblacional, mecánica estadística y neodarwinismo. En esta sección se describen los rasgos más distintivos de la revolución de la probabilidad y el pensamiento de Charles Sanders Peirce, quien incidió en un debate que terminó por ampliar la perspectiva newtoniana, dando lugar a la mecánica estadística y al neodarwinismo. Esta revolución, que se fundamentó en la distinción entre lo local individual y lo global poblacional, condujo a una demarcación entre lo aleatorio e indeterminado a nivel microscópico y lo necesario y determinado a nivel macroscópico. En este contexto se exponen los isomorfismos entre la termodinámica y la genética de poblaciones, tal como se manifiestan en los paralelismos entre la visión de Ludwig Boltzmann y Ronald Fisher por un lado y entre James Clerk Maxwell y Seward Wright por el otro. Esta etapa, todavía hegemónica en algunas escuelas, se caracteriza por la búsqueda de regularidades estadísticas, proponiendo un nivel mayor de profundidad y una formalización matemática desconocida, hasta entonces en la biología. Desde ese tiempo, la corriente oficial del evolucionismo gira casi exclusivamente en torno a la genética de poblaciones, que circunscribe la evolución biológica a cambios en las frecuencias génicas de las poblaciones por efecto de la selección natural de variaciones genéticas aleatorias. Por último, se ilustra cómo la distinción entre individuo y población sustituyó a la distinción cartesiana entre materia y mente, dando un paso más hacia la construcción de un esquema compatible con la semiótica de Peirce. Sexto, la perspectiva internalista, teorías de la información y de los sistemas en desarrollo. En esta sección se discute cómo el predominio del externalismo suscitó una reacción orientada hacia la búsqueda de una explicación física de la actividad y organización inherentes a la vida organísmica, intentos que quedaron en espera de una interpretación semiótica que les diera sustento. Las raíces del internalismo actual se encuentran en James Marx Baldwin, para quien la selección natural retiene las modificaciones ontogenéticas que favorecen una mejor respuesta al medio ambiente, visión que abrió el camino para la aceptación del aprendizaje como factor evolutivo, y además en el aporte de Jacob von Uexküll, quien reconoció en los seres vivos la facultad de crear una imagen interna de su entorno. Estas contribuciones se enriquecieron con la formulación de Conrad Baddington, quien integró embriogénesis con evolución mediante una explicación del contexto en el cual se fijan los genes en la población utilizando un modelo de gradientes de potenciales físicos denominado paisaje epigenético. La idea de los seres vivos como sujetos actuantes e insertos en un medio ambiente construido por ellos mismos se enriquece y complementa con el estudio de los sistemas abiertos autoorganizantes ubicados lejos del equilibrio térmico. Se explica en consecuencia cómo Ilya Prigogine abrió una vía para comprender los seres vivos de un modo enteramente físico. A todas estas transformaciones del pensamiento se le suma, de un modo extraordinario, el descubrimiento del código genético, que constituyó una verdadera revolución conceptual. Revolución que implicaba reconocer que los sistemas de información digital no son exclusivos de los lenguajes humanos, puesto que existen lenguajes naturales como los códigos y programas genéticos que regulan a los seres vivos. Pero hablar de códigos y lenguajes naturales, más que una metáfora, se convirtió en un argumento a favor de una interpretación semiótica para entender las dinámicas del mundo natural. En este sentido, se explica el papel líder que la teoría de sistemas en desarrollo está tomando hoy en día como posible eje central para una nueva síntesis. Séptimo, la síntesis semiótica, siglo XX y perspectivas futuras.
Como sinopsis de esta historia de las ideas evolutivas se propone la convergencia de diversos puntos de vista y la posibilidad de una próxima integración sustentada en modelos formalizables. Para comenzar, se presenta un parangón entre la física y el evolucionismo representado en las posiciones que enfrentaron a Albert Einstein y Henry Bergson, para mostrar que la conciliación de estos antagonismos se hizo posible cuando los físicos comenzaron a hablar de una cosmología evolutiva. Se muestra cómo los modelos cosmológicos de David Leiser dieron sustento a la propuesta de evolución por incrementos de entropía, es decir, que la flecha del tiempo cósmico y la de la evolución biológica son una y la misma, y se manifiestan en una tendencia hacia los incrementos de entropía, información y complejidad. A medida que la física y la biología fueron convergiendo, al aceptar los mismos principios generales de transformación y cambio, como la segunda ley de la termodinámica, la vigencia de la semiótica de Peirce se hace evidente por cuanto incide sobre la continuidad entre la materia y la vida. En el caso específico del evolucionismo, se entrevé una nueva síntesis que integre la genética, la embriología, la ecología, la etología con la termodinámica, la teoría de la información y la física cuántica. En este proceso se recurre cada vez más a teorías lingüísticas y de comunicación que efectivamente generalizan el evolucionismo, mayor cobertura, dándole al mismo tiempo mayor profundidad y posibilidades de formalización lógica y matemática. En esta perspectiva, las distinciones entre lo interno y externo, individual y poblacional, se integran dentro de un esquema más general en el que los principios de regularidad y organización evolucionan con el tiempo de un modo análogo a un proceso ontogenético. Se justifican los posibles puntos de conexión entre la teoría de sistemas en desarrollo con aproximaciones físicas y semióticas que facilitarían una futura formalización de la misma, retomando el modelo del ser vivo como demonio de Maxwell entre paréntesis, o agente colector y usuario de la información. Se justifican los posibles puntos de conexión entre la teoría de sistemas en desarrollo con aproximaciones físicas y semióticas que facilitarían una futura formalización de las mismas, retomando el modelo del ser vivo como demonio de Maxwell o agente colector y usuario de la información. Se justifica la vigencia de la ley de la recapitulación como expresión de la ley de la mente propuesta por Peirce, pero a diferencia de las propuestas teleológicas tradicionales, se muestra que, dada la autonomía de los seres vivos, el manejo insuficiente de información lleva a que la evolución sea necesariamente abierta y contingente. Igualmente, la aspiración hacia una mayor integración en lo cognitivo no implica que por analogía la evolución sea un proceso dirigido, sino que es un proceso en el que surgen posibilidades a medida que se va dando. Es decir, que la evolución, como el conocimiento, es creación permanente. Por último, se dan las pautas de una fundamentación semiótica para la biología del siglo XXI que se resume en la propuesta de evolución por abducción natural.